Muy buenos días, bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Yo soy el pastor Luis Alba y me da mucho gusto poderles saludar esta mañana, esperando que estén pasando un buen tiempo, doquiera que ustedes nos estén sintonizando, ya sea en su casita, en su trabajo, en algún lugar donde usted nos esté mirando aún a través de no solamente la señal fronteriza Juárez, El Paso y Las Cruces, sino también más allá a través del portal de internet de KSC, canal de televisión 38. Así es que le agradecemos a Dios por esta oportunidad. El día de hoy quiero animarle para que si usted tiene una oración o peticiones de oración, por favor llámenos al número que aparece en pantalla. Cualquier petición que usted tenga de oración, estamos aquí para orar. Y antes de entrar también para meditar en la palabra del Señor, quisiera recordarles que ya está en puerta nuestro Teletón de Canal 38 para que usted se sume, apoye y sea parte, aparte la fecha, los días en noviembre para el Teletón que viene a la ciudad de El Paso. El día de hoy me acompaña una persona muy especial para mí, porque él es, aparte de un colaborador en el ministerio, forma parte del staff de pastores en Cántico Nuevo. Su esposa y él sirven en el pastorado del grupo de jóvenes. Y quiero dar la bienvenida a mi hijo Abraham Alba. Se los presento para los que no lo han conocido. Él es mi hijo Abraham Alba. Abraham, qué bueno que estamos aquí juntos. Gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí con usted y pues compartiendo con este hermoso, en este hermoso programa, perdón. Posiblemente a lo mejor de niño algún día estuviste por aquí. Sí, hace años. No, yo creo que también por ahí del 2011, un programa de Hijos de Pastores, estuve aquí con el pastor Yashua Bencomo. Ok. Bueno, pues me da mucho gusto, Abraham, que hayas apartado este tiempo para estar con nosotros. El día de hoy quiero invitarles a nuestros hermanos y amigos a que nos acompañen porque vamos a estar hablando acerca de el libro del profeta Jeremías. Vamos a estudiar el pregón profético de Jeremías y cosas importantes que nosotros podemos atender durante esta media hora y que podamos aprender. Y para ello voy a hacer una oración y le pido que se una con nosotros. Recuerde que el número a marcar es 915-532-8518. Así es que vamos a orar el día de hoy. Señor, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, te damos infinitas gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Señor, perdónanos por toda ofensa y por todo pecado. Límpianos con tu sangre. Danos de tu gracia, de tu presencia, tu entendimiento para compartir el mensaje de Dios, tu palabra, a tu pueblo el día de hoy. Señor, pedimos tu bendición en el nombre precioso de Jesús. Amén. Estamos leyendo, Abraham, el libro de Jeremías, capítulo 2, versículos 1 y 2, y luego estaremos intercalando con el 11, 12 y 13. Voy a leer el versículo 1, dice el capítulo 2 de Jeremías: la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor. Recuerdo la fidelidad de tu juventud, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrado al Señor, eran las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias. Le sobrevenía calamidad, afirma el Señor. Ahora, cuando nosotros vemos los libros proféticos y oímos lo que hoy muchos llaman profético, encuentro que hay un desapego total entre el significado de la palabra profético con lo que hoy llaman profético. Vemos mucho que se hace énfasis que en lo profético, y
nada tiene que ver con lo que la Biblia dice que es profético. Que desde la perspectiva bíblica, profético tiene que ver más con una intervención divina a través de un profeta para confrontar, ya sea al rey, a la clase cultica, a los sacerdotes o los falsos profetas en su caso, así como al pueblo de Israel o de Judá, para que se vuelva a Dios porque han dejado su ley. Y ese pregón, ese reclamo, es lo que se conoce como profético, ¿verdad? Profético, eso es lo profético. Y en el libro de Jeremías, nosotros miramos, Abraham, una serie de sentimientos expresados por Dios, de dolor, de angustia, de desilusión, de ira, de tristeza, que se le llama antropopatía. Perdón, en el ser humano es antropopatía, pero cuando Dios la expresa se llama teopopatía. Es decir, Dios expresando su dolor. Y el versículo 2 nos habla de algo muy importante. Sí, veo a Dios teniendo un lenguaje muy conyugal. En este capítulo, cuando lo leemos, hay un lenguaje de Dios muy conyugal, pero a la misma vez muy judicial, porque actúa como esposo herido. Le dice, me acuerdo de esos años de esposorio, dice la Reina Valera, la versión que usted leía ahorita, dice, esos años cuando eras mi novia. Pero también tiene un lenguaje muy, muy judicial, como un juez justo. El que sí has hecho el mal, un juez te hace ver que has hecho el mal, pero un juez justo que te llama al arrepentimiento y te dice, te estoy esperando. Alguien dijo que el profeta no solamente iba y dejaba sentir el sentir de Dios, ¿verdad? El dolor, el malestar de Dios por el pueblo de Dios que se ha apartado, que ha renegado contra Dios, sino que el profeta de Dios también siempre es enviado con un mensaje al arrepentimiento, a la reflexión, a la restauración, que está basado en el amor de Dios. Sí. En este pasaje, recuerdo la fidelidad de tu juventud, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por las tierras no cultivadas. Dios está hablando metafóricamente en la relación de noviazgo, ¿sí? Cuando Dios estaba conquistando el corazón de Israel. Hay quienes argumentan y dicen que para que Dios pudiese conquistar el corazón de Israel como nación tardaron 40 años, porque aunque salen de Egipto, Egipto no ha salido de ellos. Entonces hay un proceso donde Dios tiene que mostrarles su amor, su cuidado, su fidelidad. Su ropa no se envejece, su calzado no se acaba, les da maná en el desierto, les da codornices. De día una columna de nube que les protege del sol abrasador. De noche una columna de fuego que les da calidez en la noche del desierto y repele también los animales ponzoñosos. Y en fin, los enemigos que están alrededor, dice que un terror de Dios cae sobre ellos. Y Dios hace todo ese tipo de actos para conquistar el corazón de un novio hacia una novia. Y Dios dice, como en un sentimiento de dolor y nostalgia, recuerdo cuando eras fiel en tu juventud. Me encanta como lo dice la Reina Valera, porque comienza diciendo, Jeremías, ve y profetízale esto a Jerusalén. Y la primera frase que usa es, tengo memoria de ti. Me encanta esta frase porque Dios como esposo o como novio, como lo mencionaba usted, les está diciendo, hey, no todo en mi mente es lo malo que estás haciendo. No todo en mi mente es cómo me has dado la espalda. Pero al ver esto, al ver cómo me das la espalda, a ver cómo vas tras otros ídolos, tengo memoria de ti. Me gusta esto, me encanta esto, leer estas palabras de un Dios nostálgico, porque me encuentro que Dios agarra nuestros pecados y los avienta hasta lo más profundo de la mar.
Y de eso él ya no se acuerda. Exacto. Pero sí, en Jeremías vemos que le dice al pueblo, hey, tengo memoria de ti, tengo recuerdos muy lindos, tengo recuerdos muy bonitos. Y ahí es cuando le empieza a decir de la fidelidad de tu juventud. En otras palabras, hoy no estás actuando de acuerdo a lo que tú fuiste. Hoy no estás procediendo, hoy no me estás amando, hoy no me estás sirviendo como me amaste en lo que fue ese primer amor entre el pueblo de Israel y Dios. El primer amor en el desierto, donde Dios logra conquistar el corazón del pueblo, y Dios habla de una fidelidad de la juventud, ¿no? Sí. Dios está hablando, remembrando. Sí. Dios está recordando con nostalgia, porque ahora el pueblo de Judá está adorando a los Baales. Han pasado del politeísmo a lo que se conoce como enoteísmo, es decir, Dios y Baal, Dios y Astarte, Dios y Quemos, es decir, una lealtad dividida, una fidelidad cuestionable. Y Dios dice, antes si eras fiel. ¿Qué aplicación práctica, Abraham, nos obedece el día de hoy hablar de esto? ¿Cómo aterrizamos esto el día de hoy? Veo a un esposo acordándose de la luna de miel. Hey, me acuerdo que al principio de nuestra relación todo era color de rosa. Le dice la fidelidad de tu juventud. Es decir, cuando no está hablando de una edad biológica, está hablando de una fe joven. Cuando no tenías nada y sabías depender de mí. Me acuerdo, creo que más de que una temporada está hablando de una actitud. Una actitud, algo que era prioridad en la vida de la nación de Israel. Su fidelidad a Dios, su dependencia de Él, sus ojos solamente para Él, porque vieron que Él avergonzó a los dioses de Egipto, que Él derrotó a los dioses de Canaán, a los pueblos de Canaán, y Dios estaba proveyendo, bendiciendo a su pueblo. Sí. Como tú dijiste ahorita algo muy importante, más que una cuestión temporal, es una cuestión de prioridad. Sí, Dios era la prioridad. La Biblia dice que la casada tiene cuidado de cómo agradar a su marido. Sí. En aquel tiempo Israel agradaba a Dios, pero llega un momento donde se apartan, donde empiezan a adorar a otros dioses, y es donde Dios está sufriendo la infidelidad, el desamor, la lealtad de su pueblo, la apostasía, Abraham. Pero me llama mucho la atención que Dios no se queda solamente en el desamor, en la amargura de la traición y la desilusión. Dios no se queda solamente con la falta que hemos cometido hacia Él, sino que en su grande amor, dice la Biblia, que Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestros pecados. Pero también, Abraham, dado que el tiempo corre rápido, Dios, así como ofrecer el perdón, Dios pone el dedo muy claro sobre el pecado que ha cometido el pueblo de Judá. O sea, Dios es serio con el pecado. Sí, me llama mucho la atención porque comienza no hablando de una manera reprochadora, sino de una manera nostálgica. Me acuerdo de esto y de esto y de esto y de esto. O sea, Dios está demostrando su dolor, pero veo en el 13 que el dolor de Dios es esto. Me han dejado a mí la fuente de agua viva. Jeremías 2:13. Jeremías 2:13 dice, me han dejado a mí que soy la fuente de agua viva y han cavado para ustedes cisternas rotas. O sea, el dolor de Dios no es... o sea, el dolor de Dios es que lo dejen por algo que no llena, por algo temporal y no eterno. Es cambiar lo temporal por lo eterno. Dios, en un lenguaje poético, un lenguaje figurado, se presenta a sí mismo como el manantial que salta para vida eterna. Correcto. Dice que Él es, en el versículo 13 dice, me han abandonado a mí que soy una fuente de agua viva. Dice, 2 males cometió mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí que soy una fuente de agua
viva. ¿Habrá algo más puro que el agua que brota de la tierra? ¿Habrá algo más fresco que el agua que brota de la tierra? Claro que no. ¿Habrá algo más sano que el agua que brota de la tierra? No puede haber nada más sano. Sí. Sin embargo, dice, ustedes me dejaron a mí que soy un agua, una fuente de agua viva constante, que fluye, que corre, que no se estanca. Y el dejar a Dios por los Baales, Dios lo compara que los Baales, los dioses de Canaán, son cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cómo operaban las cisternas, Abraham, en Israel? Eran agujeros, ¿no? En los que retenían, eran hoyos que hacían en la tierra para mantener agua. Sin embargo, por eso Dios usa esta metáfora para decirles, cavaron cisternas rotas para ustedes, pero no retienen porque están rotas. Pero yo que soy y creo que está hablando Dios de la irracionalidad del pecado. Porque los está llevando al terreno de cambiar cosas temporales, cosas que en cualquier momento se acaban, ¿no? Como lo dice el apóstol Pablo, que no miremos las cosas que se ven, porque eso es temporal. Más bien pongamos nuestra mirada en lo eterno, en las cosas que no se ven, porque eso es lo eterno. Y creo que ese es el contraste que está haciendo aquí Dios con su pueblo. Están haciendo agujeros que igual cuando viene la lluvia no retienen ninguna agua. Y me cambiaron a mí, que yo soy una fuente que está dando agua todo el tiempo. O sea, no tiene sentido. Es contranatural lo que ha hecho el pueblo de Israel. O sea, es como Pablo le dice a los Gálatas, Cristo ya fue presentado ante ustedes. ¿Quién los fascinó? O Gálatas insensatos, ¿sí? Porque es una insensatez lo que está haciendo el pueblo. Si Él es una fuente que salta con agua para vida eterna, ellos están haciendo agujeros en la tierra, hoyos, para que cuando venga lluvia, ahí se acumule agua, que al final del día esas cisternas se agrietan, se filtra el agua y el agua que quede es agua estancada. O sea, ¿qué valor tiene el agua pura frente a agua encharcada? Si yo salgo ahorita y de un charco agarro agua encharcada y la pongo en la mesa y esto, pues es obvio que va a ser irracional que yo quiera tomar el agua encharcada. Y ellos están prefiriendo el agua encharcada en lugar del agua limpia que es Dios. Tú dijiste una palabra muy importante, irracionalidad del pecado. Esto nos hace pensar, Abraham, que Dios le dice al pueblo, es que los pueblos paganos no hacen eso. Ellos no dejan sus dioses, aunque ellos no son dioses. Vayan a Chipre y vean si ellos dejan sus dioses. Vean la gente, su fidelidad a sus creencias, a sus dioses. Pero ustedes han traspasado su gloria por lo que no vale la pena, por lo vano, por lo que no aprovecha. Y dentro de esa irracionalidad, Abraham, ¿cómo hoy en día los cristianos podemos caer en lo mismo? Creo que Dios va marcando un proceso en esto que está diciendo, porque Él comienza hablando de una frialdad que comienza con olvido, me empiezo a olvidar de Dios, pero termina en idolatría. Y creo que la idolatría de hoy en día no tiene estatuas, pero sigue secando el alma. Es eso lo que duele en el corazón de Dios. Comenzamos olvidándonos de Él. Ídolo es todo lo que toma el lugar de Dios. Correcto. Puede ser el amor por los hijos, puede ser workaholic, puede ser amar el hobby, puede ser amar una ideología por encima de Dios incluso. Correcto. Todo lo que toma el lugar de Dios en el corazón del hombre, todo eso se convierte en un ídolo, ¿no? Sí. Y Jesús, cuando viene el joven rico, viene a mi mente el caso del joven rico, que viene con una buena pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Incluso le hace reverencia, dice que se postró y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Yo pregunto si todos los domingos llega gente a la iglesia, llega al frente, se hinca y dice, pastor, ¿yo qué tengo que hacer para ir al cielo? No vemos eso, ¿verdad? Claro. Pero aquel joven tuvo aquella introducción.
Pero Jesús le dijo, tú conoces los mandamientos, eres judío, lo que dicen los 10 mandamientos del decálogo. No robes, no mates, no digas falso testimonio, no codicies, etcétera, etcétera. Y él dijo, jactándose, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Sabes que en los días del profeta Jeremías estaba reinando el rey Josías. Había hecho una reforma religiosa. Incluso había un edicto de que no se permitía adorar los Baales. Había una legislación desde el palacio de Jerusalén a favor de Dios. Pero la realidad que nos enseña, por la cual Dios levanta a Jeremías, es porque el pueblo realmente no termina de volverse. Y algunos teólogos y comentaristas dicen que nunca un gobierno puede legislar en el corazón del hombre. Nunca. Podemos hacer leyes antidrogas, leyes antiaborto, leyes antimatrimonios homosexuales, pero esas leyes pueden estar para la sociedad, pero no cambian realmente el corazón. Claro. Solamente es Dios, el Espíritu Santo, mediante la convicción que trae el oír la palabra de Dios y que viene la fe, es cuando el hombre tiene la opción de poder cambiar y ser libre. Pero en el tiempo de Jeremías, el establishment, había el reino, el trono, y había un grupo religioso en torno al trono. Mira cómo se parece mucho lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, ¿no? Sí, un trono, justo eso iba a decirle. una Casa Blanca cristiana, un establishment cristiano alrededor, pero el país sigue sucumbiendo ante la inmoralidad, sigue el aborto, sigue el consumo de pornografía infantil, sigue el consumo rampante de drogas, porque Jesús dijo que en el corazón del hombre solamente puede obrar el poder de Dios. Sí. Y entonces aquí yo encuentro, Abraham, que Dios está diciendo a gente, es que nosotros pensaríamos que es pura gente pagana, no, es gente, Abraham. Son sacerdotes los que han traspasado la gloria de Dios. Wow. Son falsos profetas los que han traspasado la gloria de Dios. Incluso es gente cercana al rey que dice tener una piedad, que se han apartado de Dios. Lo que mucha gente no entiende es que Jeremías es levantado en un contexto donde el primer rey es un rey que aparentemente está diciéndole al pueblo, volvámonos a Dios a través de reformas, pero aunque él tiene ese buen corazón de que el pueblo se vuelva a Dios, en la práctica el corazón del hombre es rebelde ahora. Sí. Y Dios está llamando, sí. Dios está llamando a un arrepentimiento. Creo que por eso hoy en día esas leyes no le hacen tanto sentido a la nación, ¿no? Porque siento que la nación dice, nos están tratando de imponer una religión, pero que al final del día, si esas personas no es el Espíritu Santo los que traen la convicción, si no es Dios mismo que tiene que venir a través del profeta, hey, vuélvanse a mí, me acuerdo, tal vez Dios, ¿cómo lo diría a Estados Unidos? No, me acuerdo cuando fundaron esta nación, en mi nombre, que pusieron leyendas de que en Dios confiamos, en la moneda, donde pusieron en el Pledge of Allegiance, a nation under God. Si vas a Washington, D.C., hay un desfile por todos los museos o monumentos donde hay versículos bíblicos. Entonces, siento que ese es el llamado de Dios el día de hoy a esta nación, en estos días. Hey, me acuerdo cuando yo era su motivo de todo en los Estados Unidos. Incluye la sociedad liberal y la sociedad conservadora. Sí, porque está hablando de una nación. De una nación. No de un partido, no de un lado o el otro. Está hablando del corazón de una nación en el que fue fundado. Cuando nosotros vemos esto, Abraham, nos damos cuenta que es Dios llamando a un pueblo a que se arrepienta, a que se vuelva a Dios, a que dejen los ídolos y puedan levantar sus ojos al cielo, porque Dios está llamando al arrepentimiento a la nación de Judá. Estamos entrando ahora en los últimos 3 minutos. ¿Qué consideras tú muy importante cuando Dios es severo con el pecado? Dios dice, este pecado ha cometido mi pueblo, pero Dios no se queda ahí. Dios abre una puerta a la reconciliación, Abraham. Sí, me encanta porque dice la Biblia que con amor y verdad es que se apartan los hombres del mal. O sea, Dios te hace ver la verdad
le hace ver al pueblo la verdad, y me dejaron, hicieron esto y esto. Pero Dios es Dios y al final del día siempre nos da otra oportunidad. Siempre nos da otra oportunidad y ese es el Dios de amor que tenemos. Y parte de ese amor es que venga y nos diga lo que estamos haciendo mal. Me acuerdo mucho de esa iglesia en el Apocalipsis que Jesús dice, hey, están haciendo esto bien, han detectado a los falsos maestros, tienen buena teología, pero tengo una pequeña cosa en contra de ustedes, algo ha tomado mi lugar, has dejado tu primer amor. Alguien ha tomado mi lugar. Abraham, fíjate que la Asociación Billy Graham en El Paso nos presentó una estadística donde decía que en el ámbito anglosajón un alto porcentaje de ministros no creen que la Biblia sea inspirada de Génesis a Apocalipsis. Y eso se está traduciendo en una teología que es más liberal, un cristianismo más relajado, de tal manera que muchas iglesias blancas están cerrando en los Estados Unidos. Pero yo creo que Dios hace un llamado y dice, deténganse, ¿qué es lo que tomó mi lugar? Sí. Porque aquí es un pueblo que no ha dejado totalmente a Dios. Adora a Dios y adora a los Baales. Entonces Dios está llamando al pueblo a que deje los Baales y se quede solamente con Dios. Y yo encuentro, Abraham, que Dios les llama con amor. Sí. Tú dijiste con misericordia, al arrepentimiento. Hay gente que nos está mirando. Tal vez hace tiempo te apartaste de Dios. Tal vez hace tiempo empezaste a descuidar tu relación con Dios. Y de repente te encuentras lejos de Él y otras cosas están tomando la prioridad de tu corazón. Hoy estamos aquí para orar, para invitarte a que nos volvamos a Dios. Que hagamos un alto en nuestra vida y que en este momento tú levantes tus ojos al cielo y sepas que Dios es bueno. Ahora nos quedan 30 segundos. ¿Podrías hacer una oración, por favor? Claro que sí, Padre. En este momento hemos escuchado tu corazón, Señor, a través de tu palabra. Padre, te pedimos perdón. Sí, Señor. Tanto como personas, Padre, como iglesia, como nación. Si hemos lastimado tu corazón, creo que eso está claro, Señor. Hemos lastimado tu corazón. Y el día de hoy queremos volver a ese primer amor, Dios. Pero en nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Yo ruego, gracias, Señor, que enamores a esta nación, a tu pueblo, a tu iglesia, a los individuos de tu presencia una vez más, Padre. Que nos enamoremos tanto de tu presencia, que nos dé un temor fallarte, Señor. Que nos dé un temor ir en contra de tu palabra, Dios. Sí, yo ruego que nos atraigas una vez más con esos lazos de amor, Padre. Atrae nuestro corazón, enamóranos. En el nombre